buenos días a todos y a todas. Por supuesto, partir agradeciendo esta gran oportunidad de que hoy día podamos presentar en esta versión del FOTEGAL. Por supuesto, primero saludar a los tesoreros gubernamentales que están presentes, a nuestro presidente que también nos ha acogido en este amable y cálido país. Y por supuesto también saludar especialmente a los representantes de organismos internacionales que están acá y todos los asistentes que estamos convocados a hacer esta jornada de compartir prácticas. En particular, el día de hoy yo les voy a presentar dos temas que para nuestro país han sido fundamentales, que uno está relacionado con la sostenibilidad fiscal y por otra parte los bonos temáticos. Por supuesto, vamos a ir revisando en estas distintas presentaciones todo el desafío que ha tenido para nuestro país ya desde el año 2000 en adelante incorporar una política fiscal fuerte y que por supuesto ha sido reconocido no solamente en ámbitos nacionales, sino que también internacionales, para luego también ir mostrando la evolución que hemos tenido respecto a nuestra deuda. Como todos sabemos, todos los países pasamos por distintas épocas donde tenemos mayores ingresos que gastos y por supuesto que eso nos permite ir enfrentando distintas crisis, tanto económicas, financieras y, por qué no decir, la reciente crisis que pasamos asociado por la pandemia. Por lo tanto, eso también vamos a ir revisando cómo nos afectó en nuestras políticas públicas y también, por supuesto, al final conversar ya en detalle de lo que han sido la experiencia de Chile en la emisión de los bonos temáticos. Por lo tanto, esa es la presentación, pero antes de partir quisiera comentar un poco de lo que es la Tesorería General de la República en Chile, que es una entidad que tiene doble función, a diferencia quizás de otras tesorerías que nos acompañan. Por una parte, nosotros tenemos la labor de las inversiones, de la deuda, emitir los distintos bonos soberanos, pero también somos parte de la administración tributaria. Por lo tanto, Chile tiene junto estas dos funciones. La labor tributaria nos hace que en Chile Tesorería sea una de las 10 instituciones que más transacciones, interacciones tiene con los ciudadanos y los contribuyentes chilenos. Nosotros somos un país de 20 millones de habitantes, sin embargo, como Tesorería tenemos más de 25 millones de interacciones al año. Y en realidad estos números y grandes volúmenes de transacciones se da porque tenemos una institución que no solamente da respuesta hacia los contribuyentes, sino que también hacia las personas jurídicas. Eso ha hecho que Tesorería hoy día seamos 2.000 funcionarios que estamos ubicados en todo el territorio nacional, tanto de Arica a Punta Arenas, en nuestro largo y extenso territorio, más de 4.270 kilómetros nos distancia de la ciudad que está más al norte versus la que está en la Antártica. Por lo tanto, los desafíos que ha tenido la institución y también muy unido a los distintos temas que hemos ido revisando, uno de ellos y todo lo que nos ha permitido asumir estas nuevas funciones es tener la experiencia del usuario siempre al centro de todas las tomas de decisiones que realizamos, pero no solamente el usuario contribuyente, también el usuario instituciones públicas, organismos internacionales. Por lo tanto, eso ha sido parte de nuestro plan estratégico que ha sido parte de Tesorería. Por supuesto, la eficiencia y los resultados. Nosotros hoy día estamos asumiendo nuevas funciones en el ámbito tributario, también estamos participando hoy día en la implementación de una reforma de pensiones que ha sido un tema muy importante para nuestro país y esas labores han sido depositadas en la Tesorería General de la República de Chile. Y por supuesto, uno de los ejes que se ha destacado y relevado también en este ciclo de gestión es la labor del Tesoro Público. Nosotros entendemos nuestra misión, pagar una deuda, emitir nuestros bonos, por supuesto es parte de la columna vertebral que hace que nosotros podamos no solamente financiar las políticas públicas, sino que por supuesto cumplirlo en tiempo y forma. Por lo tanto, ha sido un eje estratégico y por supuesto mucho de lo que se ha mencionado acá, nosotros seguimos conviviendo con planillas en Excel, eso en realidad es nuestro gran desafío. Sin embargo, también ya estamos en un horizonte de ir no solamente digitalizando, sino que también estamos migrando y mirando en que las plataformas que estemos utilizando se vayan adaptando a la realidad. Nosotros hemos hecho un eje en esta automatización del Tesoro que está orientado a incorporar
que las barreras físicas, en nuestro caso somos un país muy extenso, no se trasladen a todas las soluciones tecnológicas que estamos realizando, y lo hemos denominado con una tecnología inclusiva, es decir, que las barreras físicas no se vayan a las soluciones digitales que estamos implementando. Todo eso, por supuesto, en nuestra línea y columna vertebral de fortalecer nuestra labor como tesorería para dar información al Tesoro Público. Y, por supuesto, ya del ámbito interno, hemos trabajado fuertemente en la estrategia de gestión de datos. Nosotros hace 2 años, en Tesorería armamos un equipo especializado de datos, que tal como se señaló ayer extensamente, uno tiene que partir primero con la gobernanza, dónde están los datos, cuáles son la calidad y sobre todo quién la está administrando, contar con equipos especializados y que por supuesto estén siendo parte de la estructura de nuestra organización. Y finalmente, y no menos importante, también se ha considerado la cultura. Nosotros somos 2.000 funcionarios que trabajamos en todo Chile y todas las labores, prácticamente en su gran mayoría, estamos ubicados en la capital. Sin embargo, tenemos que considerar que todas las políticas que vamos implementando se realicen de la misma forma en el nivel central como también en nuestras distintas zonas. Por lo tanto, eso quería partir primero contextualizando cuáles son las diferencias y similitudes que tenemos con las otras tesorerías acá presentes. Y ya entrando en materia de lo que ha sido la sostenibilidad fiscal para nuestro país, ahí solamente indicar que ya desde el año 2000 en Chile se creó para potenciar la dimensión temporal de las finanzas públicas, una regla fiscal que consideró, sobre todo en época en que los ingresos eran mayores que los gastos, un superávit estructural estableciendo un 1% del PIB en la ley de presupuesto que se aplicó ya desde el año 2001, considerando que en ese momento también teníamos recursos que por supuesto podíamos ir ahorrando para, en este caso, fuera necesario utilizar en el futuro. Luego se implementó ya a partir desde el año 2000 ya la Ley de Presupuesto 2001, es decir, cuando se planifica todo el gasto del sector público en el año 2001, se generaba un ahorro estructural de este 1% respecto al PIB. Y también en forma paralela, que también es parte de la institucionalidad de nuestro país, se crearon los comités consultivos, en este caso directamente que va monitoreando las proyecciones tanto del PIB como el precio del cobre. En nuestro caso, la economía chilena, todo lo que está relacionado con el precio del cobre afecta directamente a la estimación de los presupuestos del gasto público. Por lo tanto, crear estos consejos consultivos en paralelo y que van supervigilando no solamente la toma de decisiones, en este caso de tesorería, sino que también, por supuesto, nosotros somos de la línea directa del Ministerio de Hacienda de Chile. Luego pasa a la formalización, ya propiamente tal, en el año 2006 se promulga la Ley de Responsabilidad Fiscal chilena y donde se establece la creación de los fondos soberanos. En Chile se han creado 2 fondos soberanos, uno principalmente el FRP, que está dirigido a financiar o tener estos fondos para las pensiones cuando uno se jubila. En Chile nosotros tenemos un sistema de jubilación que parte a partir de 60 años para el caso de las mujeres, 65 para los hombres, pero es de capitalización individual, por lo tanto corresponde a los ahorros que cada uno ha realizado durante su carrera laboral. Sin embargo, tenemos, por supuesto, gran parte de la población que no accede a tener esta pensión, por lo tanto estos fondos se crean y sirven para ir financiando las pensiones universales garantizadas, que es una pensión que está garantizada para todos los ciudadanos que son parte de nuestro país y que no logran con su capitalización individual. Por lo tanto, ya en Chile del año 2006 se crean y se empiezan a generar estos fondos de bono para dirigirlo a ciertas temáticas en particular. Y también se crea el FES, que es el Fondo de Estabilización Económico y Social, que principalmente nos ha servido, son fondos, este último en particular, líquido, por lo tanto, está disponible en caso de crisis económica, en caso, por ejemplo,
ejemplo, de algún evento social que se tenga que ir financiando en las leyes de presupuesto año a año. Y en el año 2019 se crea ya el Consejo Fiscal Autónomo, que es una institución asesora directamente del Ministerio de Hacienda, creada con 5 miembros, que son no solamente designados por el presidente de la República, sino que también tiene que estar ratificado por el Senado, y que van monitoreando las metas fiscales que se va estableciendo en el país. Por lo tanto, tienen un rol de evaluación y monitoreo a todas las proyecciones, tanto de ingreso como de gasto, que se van generando desde el Ministerio de Hacienda. Y la última, que es la última parte que se ha ido fortaleciendo, es la regla dual, que se estableció ya en el año 2024, donde establece no solamente la política fiscal, sino que también el límite máximo de endeudamiento que va a tener el país. Por lo tanto, todas estas 5 grandes pasos es lo que nos ha permitido tener esta política fiscal, que por supuesto ha sido no solamente valorado en el ámbito internacional, sino que también por las aseguradoras de riesgo, lo que nos ha dado que nuestro país tenga una categoría de riesgo adecuado para todas las decisiones que se han ido tomando, por supuesto, en este ciclo del año 2000 en adelante. Y ahí solamente para relevar 2 principales hitos, ya en el año 2026, cada presidente de la República en nuestro país, duran 4 años los periodos gubernamentales, tiene que hacer explícita cuál va a ser su política fiscal en estos 2 ámbitos. Por una parte, tiene que establecer a los 90 días de ya entrar en ejercicio cuál es el nivel de déficit o superávit estructural, dependiendo el ciclo de la economía que estemos, y por otra parte tiene que establecer explícitamente cuál es el tope máximo de deuda que va a tener disponible para al menos los 4 años de su administración y por supuesto con proyecciones siguientes. Y ahí solamente para señalar que ya desde el Ministerio de Hacienda se emitió el decreto donde se fija que nuestro porcentaje máximo de endeudamiento es del 45% respecto del PIB. Por lo tanto, esas son las reglas generales y en un breve resumen, el paso a paso de cómo la sostenibilidad fiscal nos ha dado pie y paso, por supuesto, a ir tomando ya la responsabilidad de ir tomando inversiones con un sentido. Y ahí solamente en la gráfica señalar, por supuesto, del ciclo del año 2001, cuando partimos con la regla, hasta el año 2024. Por supuesto, los años de bonanza se notan claramente en el gráfico y nuestra economía, me imagino como muchas de las que están presentes, son altamente dependientes tanto del valor en que se transa, en nuestro caso el cobre, que financia mucho. Por lo tanto, todas las crisis nos afectan y ahí es donde el nivel de endeudamiento ha ido aumentando y en esa línea ya color rojo es donde se ha establecido este techo de endeudamiento. La línea celeste está la deuda externa y la azul ya la deuda interna. Por lo tanto, ese es el gráfico y efectivamente también se genera un quiebre por el año de la pandemia y ahora lo que se está estableciendo en esta política es ir retomando, disminuyendo el déficit estructural en nuestro país. Y, por supuesto, todo esto, que es la parte de la sostenibilidad, nos ha permitido aventurarnos en los bonos temáticos, que es uno de los grandes hitos que hemos realizado en nuestro país. Ya a partir del año 2007 se genera la primera inversión con estos fondos y bonos soberanos que van teniendo un norte o un fin claro. Y en nuestro caso, en el año 2019, en Chile se genera la primera emisión del bono verde. ¿Cuál es el sentido de estos bonos? Es que van dirigidos a financiar políticas públicas específicas. En nuestro caso, los bonos verdes financian, por ejemplo, edificios sustentables, transformar parte de las energías, por ejemplo, en paneles solares. Eso van dirigidos y también, por supuesto, a proteger, en nuestro caso, nuestra extensa costa, que es bastante importante para nuestra economía nacional. También en el marco de estos bonos sostenibles, también a partir del año 2020 avanzamos no solamente a emitir bonos verdes, sino que también se crean los bonos sociales, que es decir, también bonos temáticos dirigidos a financiar, por ejemplo, necesidades económicas, sociales o de educación. Esos son los que nosotros denominamos los bonos sociales y luego ya a partir del año 2020 se agregan los bonos sostenibles, que es en realidad una mezcla entre el ámbito de sustentabilidad más el ámbito social. Por lo tanto, ya tenemos
tenemos esos tres tipos de bonos. Ahí en el año 2021, bajo estas categorías, se emitieron 9 bonos en este norte, alcanzando 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, hemos ido aprendiendo y hemos ido migrando a que en realidad la curva de la emisión de los bonos sea la parte más fundamental en la forma de financiar las políticas de endeudamiento para las políticas públicas. Y en el año 2022 ya se agregan los bonos de sostenibilidad y que van asociados a cláusulas de salida, también por supuesto de cumplimiento con los objetivos de medio ambiente, sociales y de gobernanza predefinidos, y también adicionan un elemento que es comprometer ya indicadores, los KPI. Cada bono se emite con KPI, por ejemplo, uno de los KPI que están establecidos es disminuir o lograr ya en el año 2030 bajar la emisión de CO2. Por lo tanto, estos bonos temáticos no solamente se van emitiendo con una deuda dirigida, sino que también se están estableciendo con un objetivo e indicadores de mediano plazo. Y ahí un gráfico que muestra la última forma de cómo están nuestras inversiones internacionales al cierre del año 2024 y podemos ver que ya el 77,2% está compuesto de estos bonos temáticos y el 22,8% están fuera de esta categoría. Por lo tanto, se ve que no solamente ya los bonos temáticos fueron parte de empezar en esta senda, sino que ya son base estructural de cómo se emite la deuda en nuestro país. Por lo tanto, aquí después en el siguiente panel voy a profundizar un poco más de cómo están compuestos y aquí solamente a modo referencial. En un ciclo desde que se comenzaron a emitir estos bonos temáticos, esta es el spread, es decir, la volatilidad que están teniendo desde el año 2019 hasta el año 2024 y lo que nosotros estamos viendo en esta gráfica, en la siguiente también se ratifica, que la emisión en dólares que estamos emitiendo efectivamente tiene una mayor volatilidad respecto a la emisión de los bonos que se están realizando en la moneda de euro. Eso también ya nos está dando las primeras conclusiones respecto a cómo se están comportando estos bonos temáticos en esta serie de tiempo 2019-2024. Y acá, a modo ya de ir finalizando y en resumen a cómo ha sido nuestra experiencia en esta materia, ahí la principal forma de hoy día que tenemos tanto en euros, en dólares, son los bonos sociales. O sea, efectivamente, si bien es cierto, Chile partió con los bonos verdes para financiar políticas específicas de sustentabilidad y de avanzar en disminuir la huella de carbono en nuestro país, sin embargo, los bonos sociales hoy día toman una mayor relevancia. Los bonos sociales y, por supuesto, muy unidos, también están siendo una forma de ir dirigiendo y apoyando las políticas. Y también otra forma de experiencia y compartir es cómo desde el Ministerio de Hacienda también se genera la coordinación con los ministerios que van a aplicar finalmente las políticas públicas. En este caso, la emisión de los bonos verdes, hay una coordinación, por supuesto, entre Ministerio de Hacienda, Tesorería, que somos quienes emitimos estos bonos, pero también con el ministerio que dirige las políticas y que, por supuesto, asume el compromiso de no solamente ocupar los recursos, sino que ir acercándose a las metas. Y por otra parte, los bonos sociales también incorporan un fuerte desafío y siempre compromiso de nuestros ministerios de desarrollo social, donde se ven las políticas de educación, de vivienda, de salud y que estos fondos han ido dirigidos a financiar las políticas y, por supuesto, demandas que se han tenido. Y los bonos sostenibles, que ya mezclan los dos temas porque en realidad separar la parte de sustentabilidad más la parte social, en realidad todo se va mezclando, son variables que en realidad hay que verlo en forma macro y esos son hoy día los distintos estados que nosotros tenemos de nuestro bono verde, bonos temáticos. Y acá una línea también de tiempo para ir viendo cómo se han emitido en cuanto a duración los 22 bonos temáticos que tenemos hoy día. Podemos ver que los bonos van en una emisión de 5 hasta 50 años. Pero, sin embargo, la cantidad mayor que tenemos están emitidos a 12 años, seguido de 20. Esa es como la evolución de cómo se han ido emitiendo y la duración de estas inversiones.
Así que por lo menos lo que queríamos compartir hoy, la experiencia en esta instancia, es cómo, por una parte, la sostenibilidad fiscal, teniendo reglas claras, reglas anticipadas para todos los actores que participan en la economía, más utilizar ya estos bonos temáticos, va generando que la deuda, por lo menos en nuestro país, va dirigida a un fin. Ese es lo que ya estamos teniendo en nuestro portafolio de inversiones internacionales y que, por supuesto, Tesorería, en el caso chileno, tenemos una coordinación muy fuerte con el Ministerio de Hacienda, con la Oficina de Deuda Pública, y la generación y la materialización de estas emisiones se generan en Tesorería. Por lo tanto, eso es lo que queríamos presentar en esta versión del FOTEGAL. Muy agradecida. Gracias, Alejandra Montiel, por hablarnos de sostenibilidad fiscal y bonos temáticos. Si hay alguna inquietud, este es el momento. Hay una mano levantada por acá. Le cedemos micrófono. Adelante. Ahora sí. Gracias por la presentación interesante. Me quedó una inquietud, que yo creo que la comparación interesante que se podría hacer es del spread a la misma moneda entre el bono soberano chileno y el bono temático. Y evidenciar si realmente ahí se da algún ahorro en términos de la emisión, en términos de la tasa de interés, el yield, ¿no? Yo no sé, como inversionista, no sé si estaría dispuesto a recibir una tasa más baja que de un bono soberano, porque para mí Chile es Chile. No sé si el hecho de que sea social, no social. Es cierto que algunos inversionistas se preocupan con ESG, quizá algunos obviamente no comprarían un bono que no fuera ESG, parte de su portafolio, pero no queda claro si realmente ahí hay un ahorro para el Estado chileno en hacer ese tagging, ese earmarking. Y de otra manera uno podría decir también que en términos de flexibilidad presupuestaria sería mejor emitir un bono soberano y no hacer el earmarking, a no ser que esté un componente político importante de poder decir que ese dinero fue dirigido a ese específico proyecto, pero en principio la flexibilidad presupuestaria te permitiría hacer el proyecto y hacer otras cosas. O sea que tampoco ahí me queda muy claro que sea un beneficio. Pero bueno, son algunas preguntas un poco picantes, porque sé que se avanza mucho en el mundo, se observa. Yo estuve en Nigeria hacía green bonds, por muchos años viví allá como representante del fondo. O sea, es una cosa mundial, esa taxonomía y se nota que en el mercado se está creciendo mucho, pero no sé si tiene algún comentario a esas inquietudes, ¿cómo la ves? Gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, entrar a evaluar esta política fiscal, en realidad lo que nosotros estamos haciendo, tal como tú señalaste, es unirlo con la política de cada gobierno estructural. Por lo tanto, efectivamente, Chile ya está migrando a emitir deuda con un fin. Yo creo que ese es el aprendizaje primero que hemos tenido. Efectivamente, tener fondos soberanos genéricos, por así decirlo, sin una temática, hay que ir evaluando. Tenemos muchísima más experiencia en ese ámbito que los bonos temáticos, pero claro, lo que hoy día se está uniendo y va muy de la mano, independiente de los distintos gobiernos que han tenido, esta política se ha implementado en 2 gobiernos con miradas muy distintas en Chile y se ha mantenido como política. Por lo tanto, nosotros pensamos que el mantener un endeudamiento con un fin definido, no solamente clarifica probablemente la inversión y el spread, como yo lo comenté, las volatilidades van afectando, o sea, el perfil del inversionista, los ciclos de inversión, la forma de la moneda también va afectando a los rendimientos,
pero creo que por lo menos en una evaluación de este andar y la implementación para el financiamiento de las políticas, tener estos bonos temáticos da claridad en el gasto. Yo creo que eso sí ha tenido una evaluación del tiempo que llevamos a la fecha mucho más dirigido. Efectivamente, el comportamiento de los inversionistas influye en muchas variables, la liquidez, la solidez, el tipo de cambio. Por lo tanto, claro, ahí entramos a competir con efectivamente todas las decisiones que se generan. Desde el punto de vista presupuestario, nos ha dado el foco y la claridad de dónde van esos recursos. Eso yo creo que es lo que ya podemos ir evaluando y tomando como conclusiones en esta temática. Si tenemos oportunidad todavía para una intervención más. Sí, buenos días, muy interesante su participación. Me creó una duda en la parte de los bonos que tiene que ver con los edificios autosostenibles. ¿En qué consiste? Si hay prueba piloto, si hay muchos edificios que tienen que ver, porque me quedó como si es con paneles solares o no sé, como que creó como esa duda. Sí, efectivamente, bueno, ya en Chile estamos explorando quizás desde el punto de vista mucho ya la electromovilidad, los buses, de que es transporte público ya en su gran mayoría se están teniendo un recambio hacia esa línea. De respecto a las viviendas autosostenibles y los edificios, efectivamente hay políticas de financiamiento de paneles solares y, por supuesto, no solamente teniendo en cuenta que se autosustenten la generación de energía, sino que también han ido evolucionando a que las viviendas, en este caso los edificios, generen reciclaje, se genere una política ambiental, por lo tanto no está, por supuesto, en todas las regiones de nuestro país, tal como señalé, en Chile es un país muy largo y muy extenso, pero ya las viviendas sociales, por ejemplo, muchas de ellas se entregan con estos paneles solares que baja, por supuesto, el uso tanto de electricidad como de gas, que en nuestro caso también tenemos inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. Por lo tanto, esa es la política que se ha dado, incluso en las viviendas sociales, están avanzando hacia allá. Por lo tanto, estos bonos que por lo menos presenté es para financiar ese tipo de políticas públicas que evidentemente probablemente hace 10 años atrás era imposible financiar porque el foco era la habitabilidad, más que quizás el bajar el consumo eléctrico o de gas, que en nuestro caso es lo principal que consumimos. Nuestra matriz energética principalmente es de luz, está en base a la luz. Por lo tanto, eso es lo que hemos ido avanzando en renovar la energía y claro, ya en Chile contar con paneles está bajando el precio y por lo tanto está aumentando la accesibilidad. Todavía no es masivo, sino que más bien son pilotos, tal como se ha establecido. No es que todas las casas o todos los edificios tengan, no, pero sí hay proyectos sociales que están generando esta forma y que por supuesto aliviana los gastos de quienes habitan esos lugares.